Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión. Como pudimos observar en la primera sesión hablamos de la metacognición, en la segunda sesión pudimos observar claramente lo que viene siendo la neurociencia a partir de esos grandes autores que nos han ido compartiendo sus conocimientos y con los videos que ha ido proporcionando el Centro de Maestros de Tlalnepantla de Vaz 2 para darle ese rigor académico a este elemento. Hoy nos encontramos en la tercera sesión que vienen siendo los elementos metacognitivos, donde vamos a ir viendo qué son esas habilidades ejecutivas y qué son esas habilidades de la metacognición, y las relacionando para ir entendiendo el conocimiento y la comprensión para desarrollarlo en nuestro programa de la nueva escuela mexicana, hasta llegar a las capacidades que se requieren para poderlos desarrollar. Bienvenidos a este taller. Un servidor, asesor externo del Centro de Maestros de Tlalnepantla de Vaz 2, profesor Óscar Gabriel Cervantes Gómez. Coordinador del Centro de Maestros de Tlalnepantla de Vaz 2, la maestra Alma Delia Vázquez Vázquez. Iniciemos con toda la actitud. En esta tercera sesión hablaremos de los elementos metacognitivos de la planeación educativa del docente. La categoría base sigue siendo la metacognición. Los conceptos prácticos, la nueva escuela mexicana, la planeación, el diagnóstico y la evaluación. En este proceso vamos a ir hablando poco a poco de cómo vamos a ir relacionando esa metacognición con el proceso mental, con el comportamiento, con la conducta y con los instrumentos que se van a ir requiriendo para poderlos desarrollar. Bienvenidos. En esta sesión 3, el objetivo es fundamental identificar las características de la nueva escuela mexicana a partir del análisis de los fundamentos y principios pedagógicos que plantea el modelo educativo, con la finalidad de fortalecer el desempeño del docente para la mejora del aprendizaje de los alumnos en el marco de una educación de excelencia a través de la adquisición, fortalecimiento o consolidación de la metacognición. El objetivo específico es reconocer sus habilidades metacognitivas a fin de fortalecer el desempeño docente para la mejora del aprendizaje de los alumnos por medio de la metacognición. Modifique su intervención docente en el aula a partir de que conozca las propuestas metacognitivas que establece la Escuela Nueva Mexicana para generar un cambio sociocultural de los alumnos con el impacto que logra de los aprendizajes a través de la metacognición. En este sentido vamos a ir relacionando conforme vamos avanzando el conocimiento que vamos mejorando de la metacognición, sus habilidades, las habilidades ejecutivas, que los vamos a ir desarrollando para poder ir a entender el proceso una vez de entrar a la nueva escuela mexicana, lo que argumenta y cómo irlo relacionando con esas competencias para poderlo aterrizar perfectamente y ampliamente en este proceso, así como en su desarrollo educativo, hasta poder llegar a las capacidades que argumenta este programa. Con toda la actitud, iniciamos. En este proceso la metacognición está íntimamente ligada con la parte frontal de nuestro cerebro, esa parte del lóbulo frontal y todo lo que nos lleva. Dentro del mismo lóbulo, según esta autora que es Laura Frade Rubio, en el libro de las competencias del aula, argumenta que la parte frontal se encarga del raciocinio, al igual que la parte de la relación que tiene con el recuerdo. El conocimiento se va almacenando y se va proporcionando a partir de las necesidades que se requieren para poderlas desarrollar. En este proceso ella habla de una metamente, que es la detección de lo que uno conoce, sabe y se mueve mediante el juicio. Es precisamente lo que acabo de mencionar. Ese conocimiento que voy adquiriendo del día a día, lo voy adquiriendo y lo voy registrando en la mente, que me sea de uso funcional. En este momento tu atención es de orden superior. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de querer aprender para mejorar y que en un futuro este conocimiento lo puedo llevar hacia adelante. La reflexión me permite llegar a la argumentación. Ella determina que aquí que la reflexión es la detección de lo que necesita
uno saber, y es precisamente lo que menciono, la importancia del recuerdo para poder llegar a la reflexión. ¿Recuerdas qué fue lo que hicimos, cómo lo desarrollamos, si nos funcionó o no nos funcionó, qué permaneció, qué sí funcionó y permaneció, qué funcionó pero no permaneció? Entonces esta parte es importante. Entonces esto que estoy haciendo en este momento es el diálogo. El diálogo me lleva a la reflexión y la reflexión me lleva al razonamiento. Son fundamentales. El diálogo corresponde al conocimiento, a la reflexión, a la comprensión. Y el raciocinio me va a llevar al tercer proceso de la mente, conocimiento, comprensión, la aplicación del conocimiento para poderlo realizar. Una vez que tengo este proceso, se debe ver la planeación para llegar a la meta. O sea, debo de ver con quién estoy trabajando, con quién lo estoy desarrollando. Es la importancia, nuevamente repito, del diagnóstico. Pero no solo el diagnóstico del individuo, necesito el diagnóstico grupal, el diagnóstico de una sola persona, el diagnóstico institucional, el diagnóstico social, todo para poderlo desarrollar mi trabajo con lo que voy a establecer. Si en mi planeación yo no sé con quién estoy trabajando a partir de lo que él sabe, no va a ser algo bueno que va a suceder. Va a dar un resultado, sí es cierto, pero no lo que yo espero. La autorregulación, el control de lo que se hace. El autocontrol, la regulación de lo que se siente. Aquí son dos cosas completamente. Tengo el yo ideal contra el yo real. Lo que quiero hacer contra lo que no quiero hacer. En este caso podemos determinar qué es la disciplina. Con estos dos, de la autorregulación y el autocontrol, puedo determinar qué es la disciplina. Y la disciplina, en términos muy sencillos, es realizar las cosas que no quiero hacer. Esa es la disciplina, ¿sí? Pero ¿por qué lo quiero hacer? Porque di mi palabra, porque dije que yo podía, porque tenía que realizarlo. Entonces, en este proceso se empieza a dar esa disciplina. ¿Cuál es el proceso? La obligación. Es de ahí cuando escuchamos los alumnos que dicen, es que mi mamá, mi papá, el maestro me obligó a hacer la tarea, mi jefe me obligó a hacer el trabajo. Este es el proceso de la obligación que me lleva precisamente a la disciplina y que van en relación con esa autorregulación y ese autocontrol de las emociones, de yo mismo debo de controlar mis actitudes. La metacognición corporal es el análisis de las sensaciones, las regulaciones y el control del cuerpo. Podemos mencionar que podemos decir que habíamos mencionado de cuáles son esas sensaciones. El hambre, el sueño, el frío, son sensaciones. Esas sensaciones son necesidades biológicas que me llevan a una acción. Si yo no como, voy a tomar un pan y probablemente lo estoy robando, pero tengo hambre, pero no lo pedí, o a lo mejor lo pedí y me lo negaron. ¿Cómo fue que se dio la situación? A partir de una necesidad. Entonces vuelvo a argumentar. Las sensaciones son todas mis necesidades básicas y esas necesidades básicas me tienen que llevar a un autocontrol para poderlo sacar adelante. Debo de llevar esa regulación y ese control de mi cuerpo. Es de ahí donde empezamos a trabajar con los jóvenes, los más pequeñitos, ese control de esfínter. Oiga, ¿puedo ir al baño? Espérame un momento. Oye, espérate tantito. Y se van trabajando y lleva todo un proceso. Todo esto que yo voy sintiendo también se va guardando en el lóbulo frontal y se empieza a determinar esos procesos para irlos controlando. La autocomprensión es importante porque yo me autocontrolo y voy sintiendo. En este sentido, dice que se siente que uno, perdón, en este se entiende que uno siente que quiere y que desea. Esta es parte, saber qué es lo que yo necesito para poder ir avanzando poco a poco. La autocrítica es un fundamental porque si voy a hablar de uno, siempre es empezar con uno mismo, identificando el acierto, lo que mencionaba anteriormente, para repetirlo, el error para evitarlo. ¿Estamos? Y el monitoreo de las ejecuciones, que cómo se llevan en la mente, que más adelante hablaremos de él con más precisión. Para Margarita Frade Rubio, argumenta que una habilidad cognitiva se encuentra en el lóbulo frontal, que se encarga de la evaluación del funcionamiento ejecutivo, la planeación ejecutiva del lado derecho, evaluaciones sociales, las emociones de ambos hemisferios permiten la metacognición. ¿Qué quiere decir con esto? La parte principal de la metacognición se va a encontrar en el lóbulo frontal. De este se va a dividir en dos procesos, como lo hemos estado observando a lo largo de este taller. Sabemos perfectamente
que el raciocinio le corresponde al lóbulo frontal de su hemisferio izquierdo, el cual se detona a partir de los 22 años en adelante. En este caso, como hemos visto de los demás autores, sabemos perfectamente que se desarrolla a esta edad. Las mujeres evolucionan más rápido este proceso y al varón le cuesta un poquito más desarrollar este proceso. No es que pueda, sino que se trata de todos los procesos bioquímicos del cerebro. Entonces, para entenderlo más a fondo, es comprender lo siguiente. El raciocinio no se puede determinar o detonar si no hay algo establecido sobre los conocimientos básicos que ya tenemos. Y recordemos que todo el aprendizaje que tenemos entra por nuestro cuerpo a través de todos los sentidos organolépticos. Una vez que empezamos a adquirir el conocimiento, se empieza a almacenar. Es la importancia del recuerdo. Una vez que empiezo a tener recuerdos que me han funcionado para solucionar problemas, se empiezan a almacenar en la parte frontal de mi lado derecho, que es encargado de las ejecuciones, encargado de la socialización, de comunicarnos, de poder utilizar nuestra memoria para poderlo llevar al siguiente paso. Es donde empieza a surgir esa parte del raciocinio. Por eso es la importancia del diálogo, la argumentación. El diálogo y la argumentación me llevan a la razón. El diálogo le corresponde al conocimiento, la argumentación le corresponde a este proceso en el cual nosotros estamos en este momento, todo ese rigor académico, ¿vale? ¿Para qué? Para poder tener la razón. Es donde surge esta parte del raciocinio en este término. Las funciones ejecutivas en el concepto de Laura Frade Rubio con respecto al libro de competencias en el aula, conceptos básicos, planeaciones y evaluaciones del 2011, argumenta lo siguiente. Estas funciones ejecutivas, que a la letra dice así, a partir de que el sujeto sabe qué es el estímulo, lo que conozca del mismo, lleva a cabo un proceso de planeación de tareas, establece qué hará con él mismo, cuándo, dónde, con quién. Este funcionamiento le lleva a cabo porque cuenta con una serie de habilidades que le permiten hacerlo y que se encuentra localizado en el prefrontal del cerebro e incluye la posibilidad de planear, ejecutar, evaluar las acciones que realiza, así como la regulación de las emociones que van emergiendo durante el proceso hasta llegar a la meta. Estas funciones ejecutivas son las siguientes. La elección del estímulo, que es a partir de las necesidades. Sabemos perfectamente de que cualquier necesidad que tengamos, ya sea básica, funcional o existencial, me va a poder determinar lo que yo quiero y requiero hacer con respecto a esta parte. Es de ahí la parte funcional que conocemos de esa teoría de estímulo-respuesta, de todos los que nos dicen esos grandes autores como Skinner, Watson, Wood, que nos pueden determinar esta parte. Es importante nosotros poderlos identificar. La iniciativa, que es la motivación. Si recordamos perfectamente lo que decía Pero Ravela con respecto a la metacognición, si existiera un poco de motivación o algo de motivación, se empieza a generar este proceso de la metacognición. Pero ¿cómo se genera esta parte de la motivación, esta parte de la atención a partir de una necesidad? Necesitamos saber identificar la necesidad del alumno, que es lo que requiere para que él lo pueda poner en marcha. Es lo importante de los aprendizajes significativos. Posiblemente tenemos la toma de decisiones, como le hemos venido hablando, la parte de abulia, la capacidad de tomar una decisión buena y mala y llevarla a cabo, poder hacer y realizar acciones, no solo dejarlo en un proceso o en un segundo plano existencial o solo en el mundo cognitivo y no lo traemos al mundo real. Las planeaciones son a partir de sus saberes, es de ahí la importancia de los diagnósticos. ¿Sí? ¿Qué tanto sabe el alumno? Yo no puedo planear si no sé cuánto sabe. Y aparte de cuánto sabe, que la información que contenga sea de uso funcional y social, ya que una sola información no es conocimiento solo, debe de venir sustentado. La ejecución es con respecto a las habilidades que tiene para poderlas realizar, cómo tiene esas capacidades a partir de sus 5 sentidos y cómo los tiene desarrollados para poder llegar a esta parte de la ejecución de habilidades, ya que cuando el alumno puede hacer, crear y realizar adquiere confianza, pero también el exceso de confianza se acerca al error. El control de las ejecuciones son las aptitudes, más allá de la actitud, sino la aptitud que tiene para poderlo hacer y la capacidad que se requiere para poderlo establecer. Ese control de uno mismo, del yo ideal contra el yo real, el yo puedo, el yo quiero, pero también deseo y quiero realizarlo. La evaluación de la metacognición, y es la parte que mencionaba más hace rato.
del razonamiento. Si en el cerebro, en la parte frontal de mi cerebro, no empieza a tener conocimiento, se empieza a almacenar, se queda en el recuerdo, pero ese conocimiento que me haya funcionado y que haya sido útil, empezamos a utilizarlo más adelante y sabemos cómo lo podemos hacer. Recuerdo cómo solucionó el problema y cómo me funcionó. Esa es la importancia de que se vuelva a repetir el acierto para poder fortalecer el error. Recuerden que decía Benjamin Bloom, el error es la base fundamental del conocimiento. Si yo reconozco el error, estoy aprendiendo. Esto es fundamental. Es de ahí la importancia que dice Pero Ravela, todo trabajo que hace el alumno tiene validez. Y él debe de saber que en todo momento debe de tener una segunda oportunidad. Anticipación de la tarea y las consecuencias. Esto es muy importante. El alumno debe de saber qué es lo que va a suceder, cómo va a evaluar. Es de aquí la importancia de los instrumentos de evaluación, observación y seguimiento. El alumno debe de saber por medio de una escala estimativa cuánto va a tener de calificación, en qué periodo lo va a tener, en qué proceso, cuántas oportunidades, cuántas tareas tiene que dejar. Debe de saber qué tiene que hacer. Esa es la importancia de trabajar con proyectos. Cuando yo no trabajo con un proyecto y solo trabajo mediante una sola meta, solo yo, docente, sé a dónde tiene que llegar el alumno. Pero cuando el alumno sabe perfectamente a dónde tiene que llegar, se empieza a determinar la parte de la cadencia. Sabe qué es lo que va a suceder antes de que suceda. Pero también deben de haber consecuencias. Estas consecuencias, ¿qué sucede si sí lo hago y qué sucede si no lo hago? Y es irlo monitoreando dentro de su desarrollo, ya que la escuela es el mejor laboratorio social, educativo y cultural que puede existir para que el alumno empiece a desarrollar esas emociones, esas aptitudes y esas habilidades y necesidades de logro. En ese proceso de la metacognición tenemos los elementos metacognitivos, los cuales los menciona la doctora Laura Frade Rubio, donde literalmente hace mención que la metacognición es un componente, es una competencia cognitiva que permite pensar acerca de las propias experiencias psicológicas que afectan el aprendizaje. La metacognición permite identificar la forma de cómo trabajar la mente durante el proceso de aprendizaje, donde entra en juego tres competencias o componentes básicos. Uno, conciencia de los procesos mentales, que ya los vimos en las funciones psicológicas superiores. Conocimientos de las capacidades cognitivas, que tenemos lo que es el Plan de Estudio 2022, que eso es de la nueva escuela mexicana, que lo vamos a ir desarrollando. Y posteriormente tenemos la regulación de la conducta, ese yo ideal contra el yo real, cómo tengo que dirigirme y conducirme a partir de lo que siento, pienso, actúo y sé, ese conjunto completamente del conocimiento. Posteriormente, la conciencia de los propios procesos mentales le permiten a un estudiante identificar las creencias y motivaciones que condicionan o potencian su aptitud ante una tarea. Entonces es todo un proceso. Recuerden que dicen estos grandes autores, esta metacognición, siento que avanzo, siento que progreso. En relación con lo cognitivo, la capacidad es parte fundamental y la cual se ve plasmada en el Plan de Estudios 2022, donde la encontramos en la página número 9 a la número 15, que es la parte del marco curricular en relación a la nueva escuela mexicana. En este sentido, para este programa argumenta que la capacidad no se refiere únicamente a las habilidades y los conocimientos que pueden desarrollar una persona, sino que se relaciona con una vida digna conforme a su salud y su integridad física. Las capacidades tienen que ver con la reflexión crítica en este desarrollo. Las capacidades son referentes para establecer la integración educativa de los perfiles de egresos en los contenidos de los programas de estudio. En esta relación, la capacidad es fundamental para poder determinar el proceso cognitivo del alumno, que puede hacer con el conocimiento que hoy posee y que puede realizar el educando. Para finalizar esta tercera sesión vamos a llenar el siguiente cuadro de doble entrada, en relación con el aprendizaje y en relación con el instrumento.
Con relación con el aprendizaje, ¿qué instrumento me permite el conocimiento que es en relación con el conductismo? Según en términos de Margarita Zorrilla y lo que hemos venido aprendiendo constantemente. Esto lo vamos a encontrar en la página número 20, donde vamos a identificar los instrumentos de evaluación, observación y seguimiento. Esos instrumentos los vamos a relacionar con el conocimiento, que es en relación al conductismo, con la comprensión, que es el cognitivismo y el constructivismo, y con la aplicación, que es el humanismo. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar nosotros para poder evaluarlos a los alumnos? Te recuerdo que este trabajo es en relación a lo que yo creo, lo yo siento y pienso, y lo vamos a ir desarrollando en el taller. Todo trabajo tiene validez, toda participación es tomada en cuenta. Éxito a todos, gracias.